El Señor Jesucristo les bendiga. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad. Les saludamos desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde la cabina de COM, aquí en la sede de Barrio La Emilia, en Palmira Valle. El día de hoy le habla su servidor Alexander Castillo y para mí es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta palabra que es de grande bendición para cada uno de nosotros, para todos los oyentes. Los invitamos en esta noche para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como IPUC La Emilia Palmira y en YouTube como IPUC La Emilia de Com. Los invitamos para que compartan todo el contenido que estamos publicando continuamente allí en nuestras redes sociales, para que también transmitan a través de los medios magnéticos todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor. También los invitamos para que estén allí al pendiente de todo lo que es el contenido bíblico, las reflexiones y los episodios de nuestro podcast, de nuestras 5 temporadas. Están allí en las páginas para que usted nos ayude a compartirle y cada vez podamos expandir más esta palabra del Señor. El día de hoy estamos en el segundo capítulo de nuestra 5ª temporada y en esta temporada estamos tratando un tema que es muy desafiante para cada uno de nosotros como seres humanos y es el acto del perdón. El día de hoy tenemos una temática muy especial y es perdonar aunque no lo merezca. Ese es el título de este capítulo y para desarrollar esta temática me encuentro en la grata compañía de un pastor que ya es miembro de la casa, mi pastor, John Jairo Rodríguez. Bienvenido al podcast Enganchados. Bueno, Dios les bendiga a todos. Un saludo especial. Contento de estar con ustedes en esta nueva temporada, en este segundo capítulo que van a desarrollar sobre el perdón. Bueno, un saludo muy especial a los que están en otros países, ciudades, los que nos ven en los canales de esta transmisión. Un abrazo fuerte de la distancia. Paz de Cristo para todos. Amén, mi pastor. Ministro, entonces, antes de entrar bien a fondo con el tema de hoy, queremos recordarle a nuestros oyentes que en la semana pasada el capítulo se trató de un tema que fue como el piloto de lo que se va a tratar durante toda esta temporada y se mencionaba que el acto de perdonar era un acto muy liberador que nos ayudaba a descargarnos de esas emociones negativas, del resentimiento que puede haber generado una herida, un acto que nos ha agredido. Y pues, aunque todos sabemos y hemos tratado también desde la temporada anterior, que el acto de perdonar es un acto que nos ayuda a sanar, hay muchas personas a las cuales se les dificulta eso, perdonar. Y es que, pues, como seres humanos tenemos también muchos sentimientos. Entonces, para entrar ya en detalle en la temática de hoy, mi pastor, ¿podría hablarnos de cuáles son esos conceptos de pronto errados que se tienen acerca del perdón y cómo puede ese concepto afectarnos para que nosotros estemos en la capacidad y en la disposición de perdonar a alguien? Bueno, qué privilegio que tenemos pues de ser siervos y compartir, dar algunas luces. Pero yo digo que lo más importante es dejar a Dios que interactúe con nosotros personalmente. ¿Por qué? Porque para empezar yo quiero hablar, yo creo que son miedos muchas veces. Tenemos miedos a vernos débiles, miedos a probar o justificar la ofensa, miedos a dar ese primer paso, ¿sí? Entonces pensamos yo primero debo sanar para luego perdonar, sabiendo que el perdón es parte del proceso, Así es. ¿sí? También pienso yo que ese miedo a soltar, nosotros los seres humanos sufrimos de apegos, apegos a una persona, apegos a un sentimiento, ¿sí? Y apegos al dolor o apegos al pasado. Entonces no soltamos. Entonces por eso creería yo que se nos hace difícil perdonar o pensamos que esa persona no merece el perdón. Y son conceptos cerrados, ¿sí? Que nos llevan muchas veces a que se validen ciertas acciones y a pensar de que
primero tengo que sanarme para luego poder perdonar y ayudar a otros. No entendiendo que el perdón es parte del proceso de la sanidad. Claro, así es. Y ese, yo creo que es algo que se repite muchísimo, es algo muy común que vemos en las diferentes situaciones personales. Y es que las personas podrían tener ese concepto errado de que primero voy a sanar y luego voy a dar el paso para perdonar. Pero ese acto de no perdonar nos ayuda más bien en contrario, ¿no? A prolongar ese dolor que se siente porque no hemos como cerrado ese ciclo o esa parte de nuestra vida. Mi pastor, ¿qué le podríamos decir a alguien que tiene ese pensamiento? Yo creo que aquí vuelvo al tema. No, y tengo un pensamiento que es bastante interesante o extraje, estuve estudiando pues un poquito sobre el tema y logré extraer algo sobre la fuerza del perdón, ¿sí? El perdón no siempre borra el recuerdo, pero sí rompe las cadenas que atan nuestro corazón al pasado. Yo creo que cuando empezamos ese proceso del perdón, empezamos a romper esas cadenas, eso que nos ata, eso que no nos deja avanzar. Hay personas que quieren avanzar y no pueden, que quieren crecer y no pueden, porque precisamente hay un resentimiento y no han perdonado, han tenido temor a perdonar, han tenido temor a dar ese paso, están esperando sanarse para poder dar ese paso. Entonces, yo sí le invitaría a esa persona que piense que este día, hoy, se puede romper esa cadena que hay en su corazón. Hoy se puede romper ese eslabón que nos ata a un pasado. Pablo dice que nos olvidemos de lo que queda atrás, pero parte de olvidar es perdonar. Hay que empezar por ahí, hay que dar ese primer paso. Así es bueno tocar estos temas que el Señor pues ha inspirado a todo un equipo para que tratemos de esa temática en esta temporada. Y es que es muy importante que a las personas, a todos los que estamos pues escuchando este mensaje, nos quede muy claro qué es el perdón como tal. Porque usted ahorita nos mencionaba unos conceptos cerrados que se tenían como una muestra de debilidad, por ejemplo, y pues eso nos va a dificultar el dar el paso para el perdón. De pronto hay otra razón que podamos encontrar que nos dificulte perdonar. Pero yo creo que esas son las básicas. Yo diría que dar más, pues sería aumentar una lista. Si no he votado la primera, ¿cómo vamos a anexarle más? Pero sí quiero hacer un paréntesis frente a algo. Jesús nos enseña cosas muy lindas. Jesús no se llevó el dolor a la muerte. No se llevó su resentimiento a la muerte. Lucas 23:34, Jesús no dijo, miren lo que me hicieron. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Jesús los perdonó. Estando en la cruz, les perdonó. No se llevó ese dolor, esa herida, no se la llevó a la tumba. No, soltó. Por eso la Biblia dice, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras dolencias. Entonces, Él nos perdonó. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, por eso les decía yo, el perdón no siempre borra el recuerdo, pero sí rompe las cadenas que atan nuestro corazón al pasado. Mi pastor, nosotros como seres humanos a veces pretendemos vivir en un mundo que sea justo. ¿Qué podríamos decir acerca de lo que es la justicia y el perdón? Bueno, llegando a ese tema de la justicia y el perdón, todos queremos justicia. Todos. Todos los seres humanos queremos justicia. ¿Sí? Y anhelamos que sean justos con nosotros. La Biblia habla de la justicia, habla de la viuda que fue ante el juez injusto y le pidió que le hiciera justicia sobre una necesidad que tenía. Y aquí es muy bonito, parte de ese proceso de perdonar es que llevemos eso a Dios. Vuelvo y digo, no que nos quedemos con esa carga. Sí, porque si nos quedamos con esa carga vamos a alimentar un sentimiento de odio, de ira, de rencor, de resentimiento. Y lo peor aún es que cuando tú llenas eso, tú llenas un recipiente de algo
todos los días lo llenas, todos los días lo llenas. ¿Qué va a pasar al final? Cuando ese recipiente ya no le cae más, Va a explotar. va a explotar, ¿cierto? Ese recipiente va a brotar, a botar todo lo que tiene, porque tú le sigues echando todos los días. Entonces, claro, va a salir, sí. Y muchas veces sale lo peor, no sale lo mejor. Y otra cosa, eso hermano Alex, muchas veces lo desbordamos no con las personas que nos hicieron daño, sino contra personas inocentes. O sea, como lo decimos nosotros en nuestro argot popular, terminan pagando los platos rotos personas ajenas a esto. Por eso la mayoría de personas o los diagnósticos que encontramos en las personas que hacen daño es porque un día les hicieron daño. Y no recibieron no estuvieron en ese proceso de perdón. Entonces, sí es importante pensar de que todos queremos de alguna manera que nos hagan justicia. ¿Sí? Usted decía, mi pastor, que todos humanamente queremos la justicia, ¿no? Porque es nuestra naturaleza. Pero está mal buscar la justicia. No. El perdón no exime al ofensor de enfrentar las consecuencias legales, ¿cierto? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces, yo digo no, la Biblia también lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El proverbista dice, al malo lo matará la maldad, lo alcanza la maldad. Uno de los apóstoles escribe y dice, nunca te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y también dice la palabra del Señor que Dios no es injusto. ¿Sí? Dios no es injusto para con nosotros. Dios no es injusto para las obras nuestras. Apocalipsis dice que Él pagará a cada uno según su obra. Lo que no podemos llegar es a ese tema de tomar la justicia por nuestros propios medios. Y ahí yo creo que es un aporte muy importante para lo que es el tema de hoy, que tenemos perdonar aunque no lo merezcan, ¿no? Entonces me parece, mi pastor, muy importante que el día de hoy aprendamos la diferencia, a mi parecer, muy abismal que hay entre lo que es la justicia y lo que es el perdón. Que el perdón puede depender de mí, más la justicia no depende de nosotros. De pronto hacer como un énfasis en que la justicia viene de Dios y también de nuestras autoridades terrenales, como lo dice la palabra. Es que yo tengo un bosquejito por ahí, unas notas sobre la fuerza del perdón. Y escuché estos días una anécdota. Dice que un anciano y su nieto caminaban por la orilla de un río. De pronto el niño vio a un cangrejo atrapado entre las ramas. Al intentar ayudarlo, el cangrejo lo muerde y por el reflejo suelta gritando de dolor. ¡Ay! Dice el niño. ¡Ay! El abuelo sonríe y le dice, ¿vas a dejarlo ahí solo porque te mordió? El niño no lo duda, pero vuelve e intenta ayudar al cangrejo. Y otra vez vuelve y lo muerde. Entonces el abuelo toma un palo y con cuidado lo libera al cangrejo. El niño le dice, abuelo, ¿por qué lo salvaste si me lastimó, si me hirió? Entonces preguntó el niño, el abuelo le contesta, porque mi naturaleza es ayudar. Esa es mi naturaleza. Y le dice, ¿la enseñanza cuál es? No dejes que el dolor que alguien te cause cambie lo que Dios ya puso en ti. Amén. Y qué bonito porque allí también se mira que hay también un propósito de parte de Dios, ¿no? Exacto. Que nosotros exigiendo la justicia no podemos interferir en los propósitos que tiene Dios también con otras personas. Qué bonito, mi pastor, es llegar a ese tema porque me parece a mí muy importante también ponernos en la posición de que nosotros también fuimos perdonados. Allá voy. Ajá. Alex, la Biblia dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben castigarlo, condenarlo. No. Dice restaurarlo. Así es. Nosotros somos cristianos, pero muchas veces se nos olvida la palabra. ¿Sí? Hay gente que lee la Biblia, pero no la entiende, o no la lee, o no la leemos como deberíamos. La Biblia dice restaurarlo. Al que hayamos sorprendido en una falta. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar para ti? ¿Cómo restauraríamos a alguien?
Por ejemplo, Alex. Pues bíblicamente se debe hacer con amor, ¿no? Exacto. Con amor, con misericordia, y como entender, ¿no? Llevemos eso al hecho. Ajá, Llevemos eso al hecho cuando nos hacen algo, cuando nos pasa algo. Nosotros somos, yo hablaba ahora aquí detrás de cámaras, hablábamos sobre que somos muy reactivos. ujú, ¿Sí? Entonces, si el del carro, si el que va atrás del carro me pita, entonces yo le saco la mano. Somos muy reactivos. sí, Ayer iba subiendo para la Winterera y dando una curva de noche me encuentro unos ciclistas y venía otro carro, me tocó frenar en seco. Yo le dije, señora, la curva, y la señora me contestó, hermano. Yo dije, pero antes le estoy alertando. Pero los seres humanos somos muy reactivos y eso es lo que pasa. Restaurar quiere decir acercar, acompañar, perdonar, ayudarlo a levantarse. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 6:1, dice con una actitud humilde, pero hay otra palabra más linda aún, Alex, y es considerándonos a nosotros mismos. La regla de oro, ¿cuál es en la Biblia? Trata a los demás como a ti te gustaría que te traten. ¿A usted le gusta que lo perdonen? amén, claro. Evidentemente, también se ha escuchado mucho en predicaciones a través de la palabra y el mensaje, yo creo, primordial de la Biblia, que es la salvación del ser humano, habla todo el tiempo desde el perdón. ¿Qué tal si Dios, en vez de darnos misericordia, nos hubiera aplicado justicia? No, no estaría mal. No, ninguno, todos habríamos sido consumidos Y por mire, la justicia. Alex, la parábola nos enseña que un hombre le debía a su señor una cantidad de dinero, ¿cierto? El hombre lo cogieron preso, se lo iban a llevar con su familia. El hombre se arrodilla, pide misericordia, debía mucho dinero, mucho. Y el hombre le pide misericordia y lo perdonan, ¿cierto? Pero cuando sale se encuentra otro amigo de él que le debe menos Ajá, es y verdad. no lo perdonó. No lo perdonó. Entonces muchas veces por eso nosotros, a la pregunta que tú me hacías ahora, sobre el tema de perdonar a otros, cuesta, pero no saben lo liberador que es, lo sanador que es, las cargas que usted se quita. Y eso lo vive uno como, hace poco lo viví como pastor, ¿sí? Con otro compañero, ¿sí? Habíamos tenido una diferencia, pero seguimos siendo hermanos, ¿sí? Y en esa diferencia, pues él tenía su forma de pensar, yo tenía la mía. También hablamos ahora entre cámaras y es que todos creemos tener la razón. Ese es el problema también. Sí. Aquí hay que ceder un poquito. Más, si Cristo no hubiera cedido, No estaríamos sí, haciendo este capítulo. exactamente. Bien, mi pastor, dado que el acto de querer justicia es algo muy innato del ser humano, ¿cómo entonces nosotros podemos descargarnos de ese sentimiento y poder seguir adelante? Es que yo creería, Alex, y amigos que están allí enlazados con nosotros, o enganchados, más bien es la palabra, con nosotros. Yo creería que nosotros tenemos que reconocer, número uno, reconocer que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nosotros no podemos deshumanizar al ofensor. Y yo estaba buscando un poquito sobre la palabra deshumanizar. Y mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. En ese tema de deshumanizar. ¿Qué es la deshumanización? ¿No? Encontré que muchas veces deshumanizar es degradar, rebajar, quitar la dignidad a esa persona. Nosotros muchas veces deshumanizamos al ofensor, creemos que él no es un ser humano. ¿Sí? Todos somos seres humanos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Verdad? O sea, todos Es cierto. tenemos errores. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Nadie es perfecto. Y así nos duela la cabeza, tenemos que rascarnos y decir, bueno, no es perfecto, yo tampoco lo soy, esa es su debilidad, ese es su problema, ¿cómo lo ayudo? ¿Sí? Y número dos, reflexionar. ¿Qué debemos de reflexionar?
No dejar que esa herida gobierne nuestra vida. ¿Hasta cuándo ese sentimiento lo vas a alimentar de tal forma de que ves a esa persona y te irrita? Ves a esa persona y te cambias de andén. Ves a esa persona en tal lugar y te molesta. ¿Hasta cuándo? Y entonces yo hago una pregunta siempre a los hermanos. ¿Cómo vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Si es que de esa manera pudiéramos. Si es que llegamos. Si es que Exacto. llegamos. Bueno, Sí, bueno. tenemos un capítulo de la temporada pasada donde se hablaba que podríamos rayar en el acto del pecado, ¿no? Pues si alguno de ustedes no se lo ha visto, ahí está en las redes sociales, lo puede mirar. Y entonces, sí, es muy importante entender que cuando no perdonamos, el principal afectado somos nosotros. Claro, es que el perdón es una puerta, Alex, que libera primero al el que ofrece el perdón antes que al que lo recibe. Así es. Yo le digo siempre a la gente, no perdone tanto por los demás, empiece por usted. Yo perdono porque yo necesito soltar esa carga. Yo necesito romper esa cadena. Porque recuerde que lo que no se sana se hereda. ¿Cuántas veces le hemos heredado a nuestra generación el dolor, la herida? Entonces, por eso es importante sanar, ofrecer el perdón. Ya, yo hago mi parte. Mira, yo te ofrezco el perdón. Ya, más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier prejuicio, ya me estoy liberando. Y eso es muy importante, que tú hoy te liberes, que tú te decidas a liberarte. Y eso depende solo de nosotros. Se me viene a la mente, mi pastor, cuando Moisés le dice a Faraón, Faraón, puedes liberarte ya de todo lo que está pasando. Y Faraón le responde, mañana. Mañana. Oye, teniendo la solución en sus manos y decide más bien prolongar ese sufrimiento por el que está pasando. Y es casi que una similitud con el tema del que ¿Hasta cuándo vas a dormir con esa rana? ¿Hasta cuándo vas a alimentar esa rana? Exactamente. ¿Sí me entiendes? Entonces, qué bueno es pues entender verdaderamente lo que es el perdón y lo que significa para nosotros el perdonar y qué bonito también que el Señor nos permite descargarnos y en Él. Es que el perdón no siempre va a restaurar la relación, pero siempre va a restaurar los corazones. Amén. Tu corazón. Y cuando tú ya te descargas, tú te sanas, no vas a seguir prolongando el dolor, ni vas a herir a otra persona. Así es. Entonces, cuando decías perdonar, no vas a cambiar el pasado, pero sí vas a cambiar el futuro. Mi pastor, retomando un poquito el tema de lo que es la diferenciación de lo que es la justicia y el perdón, podemos también encontrar que son dos caminos diferentes que nos llevan a resultados diferentes. Digamos, el perdón nos da libertad, pero la justicia también nos daría esa libertad. Claro, pero esa justicia hay que dársela a Dios. Así es. La palabra dice en Romanos 13:3 al 5, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues que no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿El peligro cuál es? Buscar ejercer la justicia por mi propia mano y terminar confundiendo la justicia con la venganza. Yo creo que son cosas que hay que dejárselas a Dios. Amén. Que Él se encargue de ellas. Por eso Santiago dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dejar eso a Dios. Soltar eso en las manos de Dios. Soltar mi dolor. Señor, ya de ahí para allá haga lo que usted quiera. Mía es la venganza. Sí, exactamente. Así es. Dejarle eso al Señor. ¿Sí? Igual, yo ya hice mi parte, yo ya liberé, yo ya solté. Ya descanso yo. Ya no lo veo y lo quiero matar. No. Tengo que dar eso ahí porque si no, puede haber una catástrofe. Así es. Mi pastor, pues de verdad que muchísimas gracias por ayudarnos en esta noche a entender que el acto de perdonar no es una muestra de debilidad, sino más bien una muestra de fortaleza, ¿no? Nos ayuda a nosotros mismos a seguir adelante y que también
el acto de perdonar no significa aprobar lo que sucedió. Es que yo le doy la razón a la persona porque lo perdoné. No, eso no significa, sino que más bien nos ayuda a liberarnos de un peso que estamos llevando. A toda la audiencia queremos en esta noche invitarlos a que si de pronto ustedes se sienten heridos o de alguna manera llevan una carga, el día de hoy decidan perdonar y seguir adelante. No hagan lo que hizo Faraón, no lo deje para después porque el Señor nos Es- pone a nosotros todas las herramientas y todo lo que necesitamos para seguir adelante, pero es decisión nuestra dar ese paso. La Biblia dice en el Salmo 146, y es muy importante tomar la Biblia como una base fundamental del perdón. Dice el verso 5 y 7, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Entonces, aquí tenemos que, por eso yo digo, nosotros no podemos creer en Dios, en la palabra de Dios por partes. ¿Sí? Yo tengo que también creer que Él es el que hace justicia a mi causa. Cuando la viuda recibió justicia, Dios hace una analogía. En esa analogía bíblica que nos pone ahí, Él dice, si ese hombre que no teme a Dios le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre? ¿Sí? La venganza es un sentimiento de placer momentáneo. Se siente bien en el momento, ¿sí? Pero da lugar al ciclo ¿de qué? De agresión. El placer de la venganza no son capaces de anticipar las consecuencias personales y desastrosas que están implican. Por eso la invitación y el tema que hoy nos convoca y la invitación que hoy tenemos es: hay que perdonar, hay que soltar, hay que hacer los miedos a un lado, hay que dar ese paso. Yo le decía a alguien, yo sé que sientes temor, invita a alguien a que te acompañe. Y di lo que sientes, pero respira. No lo digas con ira o con venganza. Dilo con el corazón, di la verdad. Si la otra persona no recibe el perdón, allá ella. Si la otra persona no dice nada, tú ya soltaste. ¿Sí? Yo digo, buscar explicaciones no tiene sentido, pero encontrar la paz es lo más grande que nosotros podemos tener. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas, si nosotros invitamos a Dios que por medio de la fuerza del perdón nosotros seamos sanados, vamos a encontrar el propósito real en nuestra vida. Porque yo no sé si usted lo ha percibido, pero hay personas que se quedan en el ciclo del dolor, en el ciclo de la ira, en el ciclo del resentimiento. Y se atascan en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, en lo laboral, en sus proyectos, se atascan. Sí, entonces, es muy importante que cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, tú cambias tu pasado y tu futuro. Sí, y desde ahí, ya no vas a escribir una historia desde el dolor y la amargura, sino desde la sanidad y la libertad. Las personas que perdonan, entonces, se vuelven resilientes y ya no hablan del dolor, sino de cómo transformaron su dolor en una fortaleza. Así es. ¿Sí? Y ya lo vemos pues haciendo coaching, ¿cierto? Mensajes de supervivencia, ¿sí? Porque ya se convirtió en un ejemplo, ¿sí? Es como el que sufrió una mina que le amputaron un pie, ya lo vemos resiliente, corriendo una carrera, una maratón. Por lo mismo, decidimos soltar. Pero las personas que no sueltan y caen en el ciclo de la venganza, ustedes siempre girarán en el entorno de la venganza. Y nunca la venganza no se sacia. No se sacia. Por eso el que nos sacia es Dios. Él es mi paz. Y la Biblia dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, así es. Qué bonito aprendizaje en esta noche, mi pastor. De verdad que le agradecemos muchísimo Gloria a Dios. por el tiempo que nos ha permitido compartir con usted, primeramente al Señor. Y de pronto quisiera despedirse en esta noche de nuestra audiencia. Claro,
quiero despedirme diciéndole algo muy concreto en el nombre del Señor Jesucristo. No tome la justicia por tu propio medio. Hoy tú puedes decir, te perdono. Hoy podemos decir, te perdono. Porque la ira y el odio y la venganza están haciendo mucho daño a nuestro país. Nada más, basta con mirar las noticias, todo lo que sucede en el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Yo les quiero invitar y para despedirme, entreguémosle lo que sentimos a Dios. Volvámonos a Dios, arrepintámonos. Digámosle al Señor que sane nuestra tierra, que sane nuestros corazones, que sane nuestro país, que sane nuestra nación. Yo creo que ya hay mucho dolor, Alex, en el mundo, para que nosotros nos volvamos multiplicadores del dolor, volvamos multiplicadores del amor y del perdón. Un abrazo para todos. Paz de Cristo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Amén, mi pastor, el Señor Jesucristo le bendiga y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y nos ayuden a compartir este importante mensaje que hemos escuchado el día de hoy. Este capítulo lo puede transmitir a través de sus redes sociales. Lo invitamos para que compartan también todo el contenido que está allí con respecto al podcast Enganchados, Cristianismo y Actualidad. Agradecemos también a nuestros hermanos que nos han acompañado detrás de cámara, en la producción, en el sonido, nuestra hermana Celeste, nuestro hermano Enoch que nos han acompañado el día de hoy y a todo el equipo de panelistas del podcast Enganchados. Muchísimas gracias por su dedicación en este proyecto que es para gloria y honra del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.